Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 24 y versículo 14, donde dice: A la luz se levantará el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Comienza hablando aquí del asesino, uno de los casos mencionados en el versículo anterior, de aquellos que realizan sus obras y lo hacen en las tinieblas. Continúa diciendo que, levantándose con la luz, en el hebreo y la vulgata, significa el mane primo, es decir, en el crepúsculo más temprano. Pero note que el significado es que lo hace muy temprano, al amanecer. No es de día abierto, sino al amanecer. Continúa diciendo que mata a los pobres y necesitados, es decir, a aquellos que son pobres y necesitados, que están obligados a levantarse temprano y salir a su trabajo. Y por tanto hay un doble agravante, ya que el crimen de asesinato en sí mismo y el hecho de que se cometa contra aquellos que están bajo la necesidad de salir a esa hora temprana hacia su trabajo. Continúa diciendo, y en la noche es como un ladrón. Nótese que es el mismo hombre. Y también podemos observar que el robo generalmente se comete al amparo de la noche. Por tanto, la idea de Job es que, aunque estos crímenes no pueden escapar a la atención de Dios, sin embargo, Él no interpone para castigar a los que los cometieron. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: No me verá nadie, y esconde su rostro. Comienza diciendo el ojo del adúltero. Este es otro pecado particularmente de la ciudad, ya que el adúltero ha hecho su asignación y además ha marcado la casa de aquella en cuya bondad se ha insinuado, llamada cavar la casa. Por tanto, espera impaciente el crepúsculo y luego sale, habiendo tapado o disfrazado su rostro, y pasa una noche criminal con la esposa infiel de otro hombre. Note que la mañana amanece, pero es para él como sombra de muerte, para que no sea detectado antes de que pueda llegar a su propia casa. Téngase en cuenta que si ninguno lo conoce, y si le reconoce al salir de la casa prohibida, los temores de la muerte se apoderan por tanto de él, temiendo que la cosa salga a la luz o que él sea llamado a cuentas, y además a una cuenta sangrienta por el marido injuriado. Y este parece ser el sentido general del cuadro muy natural del dibujo de Job en los versículos 15, 16 y 17. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: En las tinieblas minan las cosas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Comienza diciendo que en la oscuridad cavan a través de las cosas. Esto se está aquí refiriendo probablemente a otra clase de personas malvadas. El adúltero roba en la noche, pero no en su manera de cavar en las cosas. Pero las personas a las que se hace aquí referencia son ladrones, que se ocultan durante el día y que por la noche entran secretamente en las casas para saquearlas. Por otro lado, la frase excavar probablemente se refiere al hecho de que las casas estaban hechas de arcilla o de ladrillos secos al sol, una especie de cabañas de barro y cuyas paredes, por lo tanto, podían penetrarse fácilmente, ya que casi todas las casas están hechas de ladrillo sin quemar, y hay poca dificultad en hacer un agujero en la pared,
lo suficientemente grande como para admitir el cuerpo humano. Ezequiel capítulo 12 y versículo 7 dice: Y yo hice así como me fue mandado, saqué mi enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, salí de noche, y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Por otro lado, hay quien señala que en la región de Bengala es común que los ladrones caben a través de las paredes de las casas, hechas de barro, o debajo de los pisos de las casas, que están hechas simplemente de tierra, y por tanto entren así a las viviendas mientras las personas están durmiendo dentro. Continúa diciendo que habían marcado para sí mismos durante el día. Nótese que, de acuerdo con esta traducción, la idea sería que durante el día observaban cuidadosamente las casas y ellos verían dónde se podía efectuar una entrada. Pero esta interpretación parece contraria al sentido general de este pasaje, ya que se dice que evitan la luz y que la noche es el momento para lograr sus propósitos. Probablemente, por lo tanto, el significado de este pasaje es que durante el día se encerraron. Así, por ejemplo, es interpretado por Geminius, por Nobes y otros, ya que la palabra aquí usada y traducida como marcado en el hebreo significa sellar, y de ahí la idea de callar o de hacer rápido. Por lo tanto, puede significar encerrarse cerca como si uno estuviera encerrado. Y la idea aquí es que durante el día se encerraron cerca en sus lugares de ocultamiento y salieron a sus depredaciones en la noche. Continúa diciendo, no conocen la luz, es decir, no ven la luz, hacen todo su trabajo y lo hacen en la oscuridad. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Comienza diciendo sombra de muerte. Por un lado, del Lid comenta y dice que y otro hacen de esta frase, por ejemplo, equivalente a profundizar de noche el sujeto de este verbo, ya que el pasaje dice, porque para todos ellos las profundidades de la noche es la mañana, porque conocen los terrores de la espesa oscuridad, sombra de la muerte. Y nótese que para estar familiarizado, por ejemplo, con Macerus, había dado con la sensación temprana y, afortunadamente, los terrores nocturnos le son familiares, por tanto, ni teme ni se preocupa por ellos, como si hubiera entrado en un pacto con ellos, para que no le hicieran daño. La medianoche en su mañana, es decir, la sombra de la muerte en su amanecer cuando se levanta a su trabajo, ya que él está tan a gusto en los horrores de la oscuridad como lo están los buenos en la luz del día. Continuará con el versículo 18, donde dice: Huyen ligeros, como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. Comienza diciendo, Él es veloz como las aguas. Es decir, el impío pasa rápidamente con toda su gloria como las aguas, que nunca se detienen en un lugar, sino que siempre se apresuran. También nos habla y dice de su porción, porque todavía habla de la misma persona, aunque con un cambio de número, cuando dice, es maldita en la tierra. Su habitación y estado, que deja atrás de sí, es maldito de Dios, y por todos los hombres que viven cerca de él, o lo observan. Por tanto, es declarado maldito debido a los notables juicios de Dios sobre él y sobre su posteridad o familia, a quienes lo dejó y de quienes extraña
inesperadamente se enajena. Continúa diciendo, no contemplan el camino de los viñedos, es decir, nunca más verá ni disfrutará de sus viñedos u otros lugares o cosas placenteras que parecen estar comprendidos bajo este particular. Así, aunque Job mantiene constantemente contra sus amigos que muchos hombres impíos prosperan y escapan del castigo en esta vida, sin embargo, afirma que Dios ciertamente, tarde o temprano, los castigará y que a veces lo hace aquí, cortándolos con muertes crueles e inoportunas o infligiendo algún juicio notable sobre ellos, de lo que también habla. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Comienza diciendo que consume las aguas de la nieve. Note que el pensamiento de la primera cláusula del versículo anterior, Job procede ahora a ilustrar con un proverbio emblemático. Los viajeros hablan de arroyos de montaña que tienen su elevación en lechos de nieve y que a medida que descienden a las llanuras se deslizan suavemente a través de las arenas, cada día haciéndose más pequeño, hasta que finalmente el riachuelo cede al cielo caliente y las arenas resecas debajo desaparece en los áridos desechos. Así, por ejemplo, la tumba, el Seol, se traga a los que han pecado. Job concede a sus amigos que los impíos perecen a su vez, pero no puede ver en esto su castigo divino, porque esta es la suerte común de los hombres. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice, los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura, nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol, los impíos serán quebrantados. Comienza diciendo que el vientre se olvidará de ellos, es decir, la madre que los dio a luz no tendrá afecto por él, ni se afligirá en su muerte. Pero la palabra aquí en hebreo significa compasión, misericordia. Note que la misericordia se despreocupará de él. Téngase en cuenta que qué terrible tal estado, cuando la misericordia misma olvida al pecador, su perdición, por tanto, no se duerme. También nos habla del gusano que se alimenta dulcemente de él. En el caldeo dice, los crueles que han olvidado compadecerse de los pobres serán dulces para los gusanos. Será llevado a un estado de la mayor degradación y no será más recordado. Sigue diciendo, y la maldad será quebrada como un árbol. Es decir, será como un árbol podrido que se desmenuza fácilmente. Si estuviera claro que en el hebreo aquí traducido como maldad tiene el mismo sentido que, también en el hebreo, una hoja, retoño. Entonces podríamos traducir que, de acuerdo con la ingeniosa versión de Goot, es decir, pero el retoño será quebrado como un árbol, lo que podría, en este caso, suponerse que se refiere al comercio ilícito. El fruto del útero se vuelve abortivo. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice, a la mujer estéril que no concebía, afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Comienza diciendo, maltrata a la estéril. Aquí la palabra original en hebreo debería traducirse él alimenta. Y así la Vulgata entendió también la palabra, por ejemplo, como estéril. Ya que ha sido bondadoso con la mujer estéril, pero no ha hecho ningún bien a la viuda, ya que no ha mostrado misericordia a las familias numerosas.
Y también ha sido enemigo de la procreación de los niños, aunque él puede por razones particulares haber provisto para una mujer estéril, pero sin embargo a la viuda no la ha consolado, siendo ella anciana o enferma. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Comienza diciendo que también atrae a los poderosos con su poder, es decir, atrae a su red, como a su partido para ayudarlo y servirlo en sus empresas, aquellos que son poderosos en lugares, en riquezas, en poder. Él practica tanto con estos como con los pobres. También dice que se levanta, es decir, contra cualquier hombre, como se traduce la misma palabra en el hebreo kun, cuando se oponen a un hombre y decide destruirlo, ya que, como sigue diciendo, ningún hombre está seguro de la vida, es decir, ninguno de ellos, a quienes tanto opone, puede estar seguro de mantener su vida, sino que todos se dan como hombres perdidos, sabiendo que no pueden resistir su mayor poder. El Salmo 10 y versículo 9 dice: acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y el Salmo 18 versículo 39 dice: pues me ceñites de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Comienza diciendo: aunque se le dé estar a salvo, es decir, Dios le da seguridad. El nombre de Dios a menudo se entiende o no se expresa. El significado es que Dios le da seguridad a este hombre malvado u opresor, ya que se le permite vivir una vida de seguridad y de tranquilidad. Sigue diciendo: sobre lo cual descansa, o más bien, y es sostenido, ya que el significado es que es sostenido por Dios. Continúa diciendo: sin embargo, sus ojos están en sus caminos. Note, y los ojos de Dios están sobre los caminos de tales hombres. Es decir, Dios los guarda y los defiende. Parece, por otro lado, sonreírles y prosperar todas sus empresas. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: fueron exaltados un poco más, desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Comienza diciendo que son exaltados por un poco de tiempo. Por tanto, tales tiranos son exaltados por un tiempo, porque Dios abate a uno y levanta a otro, pero Él vuelve su mano contra ellos y se van, ya que son eliminados por su justicia, como lo ha sido y lo serán todos lo de esta misma clase de carácter. El tiempo y el juicio los segarán como la hierba y los cortarán como espigas maduras, ya que por otro lado pueden florecer por un tiempo y continuar con sus opresiones, pero al final llegarán a un final prematuro. Tengas en cuenta esto, y es que pocos tiranos, pocos impíos visitarán jamás el mundo eterno, sino por una muerte violenta. Toda la historia oriental está llena. Continuará con el versículo 25, donde dice: y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Comienza diciendo: y si no es así ahora, es decir, como he discutido, si Dios no permite a menudo que los malvados vivan larga y prósperamente en el mundo antes de castigarlos, y
si los buenos hombres no se afligen a veces aquí, también si todas las cosas no caen por igual a todos los hombres en estos asuntos, y si de aquí no se sigue que soy injustamente injuriado y también condenado. Continúa diciendo, ¿quién me hará mentiroso? O como comenta Hachí, interpreta y dice las palabras, que venga uno de vosotros y me haga mentiroso. Sigue diciendo, y que mi discurso no valga nada. Es decir, que los que puedan intentar probar que mi discurso es falso en sí mismo, y luego me prueben que soy un mentiroso o un extraño, y nada al propósito, y luego lo prueban frívolo y nada valioso. En efecto, lo que es falso no vale nada, y no vale porque no hay verdad. Ahora bien, ¿cómo puede haber bondad? Pero note que los que hablan palabras de verdad y sobriedad no deben temer que lo que dicen sea puesto a prueba, sino que pueden someterlo alegremente a un examen justo, como lo estaba haciendo Job, que aquí somete lo que había dicho. Y voy concluyendo con esto. Job menciona nuevamente los actos crueles y también despiadados de los impíos cuando atacan a mujeres indefensas, como señala el versículo 21. Por algún tiempo prosperan y se sienten seguros, como señala el versículo 24. Pero note que su prosperidad y su falsa seguridad no durará para siempre. En un lenguaje muy pintoresco dice que van huyendo ligeros, como corrientes de aguas, que van y desaparecen tan rápidamente como el sol evapora las aguas de la nieve. Por tanto, morirán para convertirse en dulce festín de gusanos. También los comparan como un árbol quebrado, ya que aunque pueden llegar a sentirse seguros de su forma de vida, tarde o temprano Dios los llamará a rendir cuentas. Y la última línea del versículo 23, cuando dice, pero sus ojos vigilan los caminos de ellos, se entiende mejor en el sentido de que Dios está vigilando a los malvados y no va a permitir que se queden sin castigo. En las palabras de clausura, Job retó a sus amigos a que lo contradijeran, si es que ellos podían. Pero como veremos, Bildad, con su breve respuesta, evitó darle respuesta directa al reto que le hizo Job. De hecho, note que habló en términos generales sobre un tema nada controversial, la majestad y la grandeza de Dios. Amigo y amiga oyente, el mal suplica a la estéril, que no da a luz, y no hace bien a la viuda. También atrae a los valientes con su poder, se levanta y nadie está seguro de la vida, aunque le sea dado para estar seguro, en el que descansa, sin embargo, sus ojos están sobre sus caminos. También son exaltados por un tiempo, pero se han ido y humillado, se quitan del camino como todos los demás, y se cortan como las puntas de las mazorcas de maíz. En el este, generalmente, recogen su cosecha simplemente quitando la parte superior de las mazorcas de maíz y dejando la paja. Allí serán exterminados los malvados, como señala el versículo 25. Y si no es así, ahora, ¿quién me hará mentiroso y hará que mi discurso no valga nada? Nótese que Job desafía a todos los hombres a contradecir lo que él está afirmando. Y lo que afirma es que los justos pueden sufrir más y los impíos, sin embargo, prosperen por un tiempo. Pero sin embargo que Dios, al final, derrocará a los impíos y establecerá a los justos. Amigo y amiga oyente, solamente la fe depositada en Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien te puede hacer justo delante de Dios.
Y lo puede hacer cuando tú creas en la obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es por ello que la misma palabra así lo respalda cuando dice en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora que sin más demora, tú venga a Jesucristo el Salvador y lo acepte en tu corazón como tu único Salvador. Ora conmigo, si nunca antes le has invitado a que venga Él a tu vida y te salve, ahora puedes hacerlo. Sígueme en esta oración y di conmigo. Señor Jesucristo, tu palabra es bien clara, y toda persona que es impía, toda persona que es injusta, toda aquella que roba, que discrimina y hace tantas cosas que son pecaminosas, pues al final tendrán su justo castigo. Pero ahora vengo yo, ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y arrepintiéndome de ellos. Además, te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.